a todos, muy bienvenidos. Bueno, estamos reunidos acá para dar comienzo al segundo conversatorio. Lo hago a propósito. Ese es nuestro tema, Teatro Under Rosarino. Tenemos como invitados a Omar Serra, autor, director y actor, y Matías Martínez, actor, director y profesor de la institución. Muy bienvenidos los dos, gracias por aceptar nuestra propuesta y compartir, bueno, tanto con nosotros como con los alumnos de la escuela y todos los que están presentes, la experiencia de ustedes dos. Es un verdadero honor. Vamos a empezar con Omar, que bueno, nos gustaría que nos cuente cómo empezó a vincularse, sus primeros pasos, quiénes fueron sus maestros. Queremos saber, Omar. Bueno, ante todo quiero presentarles a mi amiga Daniela Ponte, que es una gran colaboradora mía y trabajó en muchas puestas. Además llevó a Buenos Aires en dos ocasiones un estudio acerca de la puesta del Ayo y de la Condesa Sangrienta, un estudio ensayístico en la Universidad de Palermo y en la Universidad de la UNPA. Bueno, ante todo yo quería hacer una traducción de la palabra under, porque under es una palabra inglesa y nosotros tenemos una relación bastante conflictiva con los ingleses, ¿no? Así que yo diría de tomar en vez de la palabra under, tomar la traducción al argentino que hizo mi amigo el poeta Fernando Noy, diciendo que en vez de under habría que hablar del engrudo. Nosotros somos los del engrudo más que del under, ¿no? Así que el engrudo, esa mezcla de la que habla Girondo, ¿no? Esa cosa que mezcla todo. Bueno, mis comienzos en el teatro fueron en el taller de Arteón en los años 80. Mis maestros fueron Chiqui González, Carlitos Medina, Néstor Zapata, algunos más. Y hice todo un curso de 3 años, creo, y después me pasé al estudio de Norberto Campos, que fue mi gran maestro, ¿no? Y del que sigo los pasos, tanto en la apreciación teatral como en la puesta en escena. Bueno, esa fue mi formación teatral. ¿Algo más era la pregunta? ¿Cómo era? Sí, la pregunta era formación teatral y qué más. Producción, no sé, me parece que me preguntaste algo de producción. No, ¿cómo había empezado? ¿Cómo Sí. fueron sus primeros pasos? ¿Quiénes fueron sus maestros? Sí, eso ya lo contesté. Ahí está. Bueno, sí, fue al mismo tiempo que hacía esos cursos iniciales, leía mucho teatro. En esos 3, 4 años creo que leí muchísimas obras del teatro universal, todo Brecht, toda la teoría de Grotowski, Meyerhold, Bastango, es decir, el teatro de
de Judith Malina, y empecé a trabajar por mi cuenta. Las primeras puestas que trabajé fueron con Norberto Campos en La Tempestad de William Shakespeare, una versión muy buena que dirigió Norberto y que se hizo en el Parque Urquiza, al aire libre. Sí, año 82. Norberto pidió un espacio junto al río y ahí armamos unas gradas y el público veía la obra y veía pasar los barcos a la noche, era muy lindo. También trabajé en el Inodoro Pereira, la versión en blanco y negro de Fontana Rosa, que ahora se está preparando, creo que María Kaila y el grupo de la Acción están preparando una nueva versión de Inodoro Pereira en base a la apuesta de Norberto Campos. Y a partir de ahí me largué solo, me largué a trabajar mis propias puestas. Al principio no trabajé mucho obras muy conocidas, más bien me llamaba la poética, así que iba recitando poemas por los boliches trasnochados de Rosario, y recitaba poesías de autores muy específicos. Por ejemplo, recitaba La Virgen Loca de Rimbaud, Baudelaire, poemas de Fernando Noy. Es decir, tenía una selección de poemas muy particular. Y después empecé a trabajar en la puesta en escena. Lo primero que hice fue el IJ, o La Exhalación, en una obra de Fernando Noy, del poeta Noy, que era un unipersonal. Después hice La Voz Humana, de Jean Cocteau. Me empezaron a fascinar las grandes obras de grandes autores del siglo XX. La Voz Humana es una de ellas, es un monólogo que Jean Cocteau escribió al espiar una conversación telefónica. En ese tiempo las conversaciones telefónicas eran difíciles en París en el año 1920, por ejemplo, y eran muy defectuosas. Uno podía ligar una conversación y se ligaban las conversaciones, ¿no? Era el principio de la telefonía. Entonces Jean Cocteau estaba en casa de una amiga y de pronto que él quiso hacer una llamada y levantó el teléfono y escuchó una conversación. Era una mujer que se estaba despidiendo de su amante porque, según él se dio cuenta a través de la conversación, el amante se iba a casar con otra tipa, ¿no? Y bueno, él escuchó toda la conversación, quedó fascinado y escribió La Voz Humana, que después se hizo en cine con Ana Magnani. Lo pueden ver en YouTube. Bueno, después hice otras obras. En La Voz Humana yo hacía el personaje de la mujer abandonada. Después hice... Omar, ¿querés ir mirando algunas fotos tuyas y vas contando bueno, qué hora? Dale, a ver, ¿qué tenemos? Sí, eso justamente era lo que iba a hablar ahora. Esa es la obra Eva Perón de Coppi. Como ustedes saben, Coppi es un gran autor argentino, uruguayo, porque creo que también su familia era de Uruguay.
y su familia tuvo que emigrar durante el peronismo, porque era contraria a Perón, y se fueron a Uruguay. De allí se fueron a Francia, y allí Coppi pasó toda su vida, escribió muchos cuentos, novelas, como La Internacional, y obras de teatro, muchas obras de teatro. Este fue, sí, el estreno nacional, la primera vez que se hacía en Argentina la obra, volví atrás, la primera vez que se hacía en Argentina la obra de Coppi, porque la primera versión se hizo en París en el año 1971, en el teatro L'Épée du Bois, La Espada del Bosque, por el argentino Facundo Bo, hacía de Eva Perón, y hubo un comando peronista que entró de pronto en el teatro, prendió fuego, rompió todo la escenografía y el vestuario, y querían liquidar a los actores porque consideraban que la interpretación de Eva Perón era una ofrenda a Evita, ¿no? Así que bueno, ahí está el programa de la puesta. Casualmente acá Daniela hizo un personaje que es la enfermera, que es un personaje muy divertido, porque en la obra de Coppi Eva no muere como en la realidad argentina, que murió de cáncer. En la obra Eva no muere, mata a la enfermera, la hace pasar por ella y se va a Centroamérica con todas las joyas. Era una Eva turra, como dice Coppi, ¿no? Bueno, aquí cuando en el estreno, la estrenamos en la Sala de la Cooperación, con mucho suceso, estuvimos varios meses, que para Rosario es un gran suceso, y vinieron muchos peronistas a verlos y quedaron encantados, así que no hubo intento de romper el teatro como en París. Ah, sí, la Sala de la Cooperación nos censuró porque no nos dejó poner el nombre Eva Perón. Tenían miedo a que le rompan el teatro, entonces le tuvimos que poner Esa Mujer. Qué bueno, después Perlonguer hizo un gran poema que se llama Esa Mujer, ¿no es cierto? Un cuento, claro. Bueno, acá estoy con el poeta Fernando Noy en una obra del grupo Cucaño que se llamó Las Formas del Desierto, exacto. Que también yo hacía un personaje de una vieja moribunda y muy peleadora. Mariano Guzmán es un integrante de Cucaño. Sí, es una obra surrealista, él es un escritor surrealista. Ahí también estoy en una escena. Eso fue eso fue en los 85, por ahí. Ya se había disuelto. Sí, se había disuelto. Ahí está. Es una vieja que se la pasa recordando cosas. Ahí estamos en el Diario de la Capital, cuando fuimos, intervenimos el Diario de la Capital y fuimos producidos como los personajes, y invadimos la sala de redacción para que nos hagan una nota, y nos hicieron flor de nota. No, ese es uno de los personajes, sí. Ahí estamos en la sala de redacción, ¿ven? Bueno, esto es de la obra Schreber, el juez Schreber. El juez Schreber fue, yo digo que fue el primer transexual de Europa. Fue un juez de la corte de Dresden, en Alemania,
que se empezó a trasvestir, tuvo un brote psicótico, se empezó a trasvestir y decía que él era la puta de Dios y que Dios quería tener hijos con él. Esto fue en 1880. Bueno, fue a parar al manicomio, estuvo 8 años en un psiquiátrico, le hizo juicio al Estado y finalmente salió en libertad, ganó el juicio, salió en libertad, pero no pudo volver a ejercer. Y él decía que se estaba transformando en mujer, que le crecían las tetas, los pezones, que el pene se le retraía y que estaba formándose una especie de vagina. Los médicos comprobaban que todo eso era delirio, ¿no es cierto? Que no había nada de cierto. Pero finalmente recuperó la libertad y escribió un libro que se llama Memorias de un enfermo nervioso, que es un libro muy alucinante donde cuenta toda su experiencia en sus 8 años en el psiquiátrico. Él estaba en el psiquiátrico en el ala de las mujeres, travestido, y escribió sus memorias durante todo ese tiempo. Cuando se editó el libro, él logró editar el libro en Alemania, una edición de 5.000 ejemplares que se repartió, la editorial lo repartió por todas las bibliotecas, pero pasó algo muy curioso. La familia de Schreber, como él contaba intimidades de la familia, fue detrás de él por todas las librerías y confiscó todos los libros. O sea que el público, nada de ese libro llegó a la público, fue confiscado por la familia, ¿no es cierto? Fue capturado, mejor dicho. Eso es una escena del Schreber, ¿no? Sí, ahí está el programa del Schreber. Esa es una fotografía del mismo Schreber. Bueno, la compañía se llama Sabina Becher precisamente porque la mujer, Schreber estaba casado, era un juez que estaba casado, tuvo 8 hijos muertos, que nacieron muertos, y su mujer fue Sabina Becher. Diferente a todas las mujeres de homosexuales y travestis que lo reprueban, Sabina Becher lo aprobó y lo ayudaba a trasvestirse, lo ayudaba a maquillarse, lo iba a visitar al manicomio y le llevaba cuerdas para el piano, porque él tocaba el piano y tenía un taburete especial en el manicomio que era un cagadero y al mismo tiempo el taburete del piano. Él podía cagar tocando el piano. Bueno, esta es una obra dirigida por Santiago de Jesús. Es una obra que se estrenó hará 4 o 5 años, que se llama Obra 2. También es una obra situada en el final de la guerra, un país hipotético al final de la guerra. Los personajes eran 4 viejos bastante dementes, seniles, y también ¿Las otras obras las dirigías vos? Sí, las otras obras... No, esta dirigió Santiago de Jesús, sí. Omar, ¿y Ubu Rey? Bueno, Ubu Rey es una obra que se hizo con el grupo Vaca Profana, no con la compañía Sabina Becher, con el grupo Vaca Profana, y de alguna manera yo siempre me adjudiqué la dirección, pero hablando con Atilio llegamos a la conclusión que la dirección era de todos, de todo el grupo, así que bueno. Pero es una de mis características. Por lo general dejo que todos los... permito que todos los actores metan mano en la masa de la dirección y hacemos una especie de socialización del rol de dirección, ¿no es cierto?
Bueno, esto es una imagen de La Tempestad con dirección de Norberto Campos. Esto fue donde les dije, en la bajada del Parque Urquiza. Hicimos toda una escenografía con cañas tacuaras que se ve en el fondo, muy linda. Y Norberto pidió que una carga de arena, así que trajeron en un camión toda una carga de arenas y el escenario era arena, ¿no? Porque sucede en una playa, el original sucede en una playa en las Antillas, pero Norberto lo trasladó a una playa en el Paraná. Ahí está todo el grupo de Norberto Campos. Entre ellos se puede ver a ver si volvés atrás. Entre ellos se puede ver al Mono Coan, a María Celia Fernández, titiritera, ese Ariel que está en el medio, ¿cómo se llama? Bueno, ahora no me acuerdo el nombre. Violeta Scarponi acá adelante, Liliana Dana, un grupo muy lindo fue. Y trabajamos mucho tiempo y la versión, hicimos nosotros mismos la traducción, porque teníamos la traducción de Astrana Marín, que es una traducción española muy antigua, así que hicimos una especie de traducción al rosarino. Bueno, esa es una imagen. En ese tiempo, en los años 80, todavía no estaba tan desarrollada la fotografía, o sea que para sacar una foto costaba bastante, había que mandar a revelar todo. Así que esas fotos son de Lig, La Exhalación, de Norberto Campos, que es un unipersonal. Es una mujer que se está mudando de una pensión y tiene todas sus cosas, sus pertenencias en una bolsa, está esperando el camión que la venga a buscar, el camión de la mudanza. ¿Esa la dirige Norberto? No, esa la dirigí yo, sí. Actué y me dirigí yo mismo. Esa es una imagen del programa de Días Felices de Samuel Beckett, que yo puse en escena en la Bienal de la Moda en el año 91, creo que fue. Sí, 90, 91, 92, que fue en el Patio de la Madera. También es un unipersonal. El tema es una mujer que sobrevivió a una era postnuclear, donde parecería ser que la Tierra está contaminada, entonces la gente se ha perdido la gravedad y la gente se vuela del planeta. Entonces ella, para no volarse, se entierra hasta la cintura y desde allí dialoga con su marido que no se ve y revuelve su bolso y saca cosas del bolso para entretenerse. Y en el segundo acto, porque son 2 actos, en el primer acto está enterrada hasta la cintura, en el segundo acto está enterrada hasta el cuello, cada vez se va metiendo más adentro. Claro. Bueno, eso es una imagen de Ubú. Eso es una fotografía del premio BRAC que se dio acá en el Castañino. Esa es una imagen de Paracultural. Es una intervención que hice en el Paracultural de Buenos Aires con un poema de Juanito Piñeiro que se llama La Reina. Ahí estoy en el premio BRAC. Ahí también estoy en el premio BRAC. También. Bueno, esto yo quería hablar de esto, porque esto es... sí, me parece que es un programa de
No, este es un happening que se hizo en la Fluvial, perdón. Pero hablando de teatro under o teatro del engrudo, yo quiero contar que hubo un lugar aquí que fue muy under, pero lamentablemente duró muy poco tiempo, que fue Dicepolín. No sé si alguien se acuerda de ese lugar. Bueno, y antes de ser Dicepolín, unos meses antes, fue un bolichón donde también se llevaban, se hacía varieté y aparecían artistas. Y en ese bolichón, anterior a Dicepolín, llegaron un fin de semana Fernando Noy y Batato Barea. Batato Barea, la reina del under, ¿no?, de Buenos Aires. Y allí yo hice la reina y bueno, Batato hizo la lección de inglés. Fue una actuación memorable, podríamos decir. Esto fue el happening de la Fluvial, sí. Un happening que se hizo en un galpón de la Fluvial, 500 personas, con colaboración de plásticos, se irguió un pene como de 3 metros, todo hecho con basura reciclada de la calle. Estuvo muy bueno ese happening. Ahí estoy en Paracultural. Ahí también. Ahí Pachito, ¿ahí donde tuviste contacto con Batato Barea? Claro, en Paracultural fue donde trabajamos juntos con Batato Barea, Fernando Noy, Urdapilleta, Tortonese. Y una de las primeras cosas que vi de Urdapilleta fue un monólogo que hizo dirigido por Elena Tritek. Elena Tritek también es una gran directora de Buenos Aires, muy underground, muy del engrudo. Ella ha hecho cosas muy fabulosas, pero siempre como en un margen de la producción teatral, ¿no es cierto? Y bueno, allí vi por primera vez a Urdapilleta. Después lo admiré en La Moribunda. Esto es una performance que se hizo en el Monumento de la Bandera para la presentación de la revista La Muda, una revista literaria donde participaban varios escritores de acá, de Rosario, entre ellos Carlitos Capela y otros. Esto es una imagen de Lubú, era el comienzo de Lubú, la apertura. Yo tenía que hacer la apertura de Lubú como una especie de relator y cantaba una canción muy linda. Esto también es de Lubú. Esto es un trabajo que todavía no se estrenó, que estoy dirigiendo y que se llama Finalmente Reparadas, porque el gobierno de la provincia hizo una reparación histórica con las mujeres transexuales que fueron perseguidas durante la dictadura. La reparación histórica consiste en una pensión de 15.000 pesos mensuales que cobrarán de por vida. Y entonces hay 20 mujeres trans que van a cobrar la reparación histórica. Esto es solamente en nuestra provincia. En el resto del país no existe reparación histórica, pese a que hubo persecución en todas partes, ¿no? Ni siquiera en Buenos Aires todavía hay reparación histórica. Esto se estrena el 28 de noviembre en la Sala Labardén. Está auspiciado por el gobierno de Santa Fe y trabajan 5 mujeres gay que cuentan, mujeres trans que cuentan su historia. Hasta acá las fotos. Perfecto, bueno. Si queremos podemos abrir un poco también a
Sí, al al público, pues se trata de un conversatorio, entonces un diálogo entre todos, digamos. Claro. Los que quieran. Si alguien quiere hacer una pregunta, Lo que quieran. eso. Sí, de filosofía en el tocador. Sí. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo? Bueno, Filosofía en el Tocador fue un gol que metimos, no sé cómo, fue un exitazo que duró 2 años en cartel, hasta el año pasado. También fue una creación colectiva. Empezamos con el grupo a leer la obra del Marqués de Sade, específicamente Filosofía en el Tocador. Y bueno, fuimos seleccionando textos y cada uno elegía los textos que más le gustaba. Y bueno, eso nos llevó 1 año de lectura. Después un segundo y tercer año de puesta en el escenario y actuación. Y finalmente estrenamos con mucho suceso una obra muy compleja porque es una obra muy subterránea, con una temática antimoralista, anti todo, digamos, ¿no? Es decir, a medida que íbamos trabajando nos íbamos dando cuenta de lo fabuloso que fue la imagen del Marqués, es decir, cómo una persona que fue tan proscripta, 200 años después los surrealistas lo desempolvan, lo desentierran y lo reivindican, porque realmente fue un revolucionario. Es más, nos enteramos que participó en la Revolución Francesa, habló en los comités, pasó 27 años de su vida preso por crímenes que nunca se le llegaron a comprobar. La revolución lo liberó de la Bastilla. Él estaba en la Bastilla precisamente el 14 de julio y él arengaba al pueblo desde su celda, usaba el meadero, que era un tubo de hojalata que llegaba hasta la calle, lo usaba de megáfono y le decía al pueblo: están torturando a los presos de la Bastilla, están haciendo desaparecer a los presos de la Bastilla. El pueblo escuchaba, abajo estaba el mercado, el pueblo escuchaba las arengas del Marqués y se enfurecía cada vez más. Y finalmente el 14 de julio reventó todo, pero el Marqués ya no estaba en la Bastilla, lo habían trasladado al asilo de Charenton, donde pasó sus últimos años. La revolución lo liberó, pero como él era contrario a la guillotina y al asesinato de los reyes, lo volvieron a meter otra vez en el loquero. Es decir, era un revolucionario antirrevolucionario. No, yo dirigí solamente en filosofía, no actué. Ahora está actuando, Omar. Ahora estoy actuando en Extraño Trío, que desde ya los invito. Estoy ahí en una sala pequeña de la calle Montevideo, con capacidad para 30 espectadores, y estoy haciendo Extraño Trío, que es una obra que en realidad no estaba escrita. Yo la escribí en base a las entrevistas que el doctor Clerenbol, el psiquiatra, el doctor Clerenbol, hizo acerca de un caso de las 3 hermanitas M. Clerenbol fue el maestro de Lacan en la clínica médica y él era director de psiquiatría de la policía de París, y él recibía a todos los marginales que llevaban presos, es decir, a los locos, a los vagabundos, y les hacía una entrevista, y si estaban más o menos en sus cabales salían en libertad, pero si no pasaban al depó. El depósito era el psiquiátrico. Y un día llegó hasta él, llegaron 3 hermanitas que eran
un poco clochard, iban vestidas con ropa toda rota, todas vestidas de negro, con sombreros estrafalarios, y estaban locas las tres. El doctor las entrevistó, las internó, y allí él descubre la tesis de la locura compartida. Él termina diciendo que la locura es contagiosa y que en realidad una sola de las hermanas estaba loca, las otras dos le seguían el tren. Entonces él, para saber cuál era la loca verdadera, las separa, que no se comuniquen, que no se hablen, y en esa separación la hermana mayor muere, que era la verdadera loca, y las otras dos salen en libertad. Bueno, eso yo escribí la obra sin poner ni un punto ni una coma, con todas las verdaderas palabras de la entrevista que el doctor Clément le hizo a las hermanitas. Las respuestas que daban las hermanitas a las preguntas del doctor son muy desopilantes, ¿no? Y bueno, y están tal cual ellas declararon para la entrevista, así que es una especie de documento. Esto pasó en París en 1900. Bueno, no sé qué más decir. Omar. Los invito desde ya a ver Extraño Trío. Omar, me interesaría saber a qué llamarías teatro marginal. Bueno, yo pienso que tanto underground como marginal, como independiente, agrupa todo lo que no esté dentro de la cultura oficial, es decir, lo que se llama la contracultura, ¿no? Es decir, todo lo que evade el circuito comercial tan remanido, tan elaborado, tan trabajado. Yo desde ya produzco mis propias puestas en escena, y me parece que los creadores independientes trabajan así, ¿no? Es decir, no reciben subsidio, no reciben ningún tipo de apoyo. Ni siquiera busco el apoyo de los subsidios de la escuela, del Instituto de Teatro, porque es muy burocrático y hay que presentar muchos papeles, mucho papeleo, y es muy complicado. Sí, nunca nos dieron nada. Las veces que probamos, nunca nos dieron nada. Y al mismo tiempo tiene algo que es bastante negativo, que compromete a nivel judicial. Es decir, si uno no cumple con las muestras, así puede llegar a juicio, tiene que devolver el dinero. Es muy complicado. Yo pienso que en vez de facilitar el trabajo de los creadores, lo complica más, ¿no? No sé ahora cómo estará, porque bueno, hay todo ese problema de los recortes de presupuesto, y hubo mucho conflicto últimamente con el instituto, ¿no? Sí, estoy a favor del instituto, pero no, nunca le pido nada. Trato de producir mis propios trabajos. Allá hay una... No. Yo me estaba levantando la mano. Yo me levantando la mano. Es de Matías. Bueno, si quieren le damos paso a Matías. ¿Sí? Yo tengo una pregunta, a ver cómo la formulo. Nada, esto de cómo haces para trabajar con tus horarios, no sé, ¿cómo haces la propaganda del teatro? ¿Cómo esto del under? ¿Cómo se empieza a trabajar con tu grupo, los actores? Por ejemplo, donde yo estoy, en la sala donde yo estoy, no estamos habilitados. Eso, no me manden preso, pero no estamos habilitados. Porque también para habilitar una sala es un quilombo. Hay que tener baños para discapacitados, salida de emergencia, un montón de cosas que no tenemos, ¿no? Nuestra sala es una sala muy pobre. Pero
no podemos publicitar en diarios, porque todo lo que se publicita en diarios es controlado por Argentores y Sadaic. Es más, yo trato de evadir Argentores también, porque no pido. Sí. Porque es muy complicado también, y ya me hicieron varias trastadas en Argentores, ¿no? Es decir, una obra mía no la quisieron reconocer como mía y me la decretaron como adaptación. El Layo, por ejemplo. Yo trabajé una obra, es decir, ustedes conocen la trilogía de Sófocles, que es Edipo, la hija de Edipo, Antígona y Edipo en Colonos. Pero Layo era la primera parte de la tetralogía. Lo que pasa que se perdió con el tiempo. Entonces quedaron las tres últimas partes. Ahora, yo reconstruí el Layo así en forma imaginaria. Hice una reconstrucción imaginaria de lo que debió haber sido el Layo. Pero usé para eso fragmentos de los fragmentos de Sófocles. Sófocles escribió 120 obras, llegaron hasta nosotros 7 nada más, pero hay fragmentos de las 120 obras, y yo metí en el Layo fragmentos de otras obras, y cuando las fui a registrar me dijeron, no, esto es una adaptación, o sea que ni siquiera me reconocieron la autoría, así que no pido más autorización de derecho de autor, directamente me mando y hago lo que quiero. Claro. Bueno. ¿Algo más quería saber? Sí, se puede publicitar en Facebook. Facebook todavía es bastante libre, ¿no? Por las redes sociales se puede publicitar. A pesar de la censura que existe en Facebook, pero bueno, en ese sentido no te van a cobrar nada porque publicites en Facebook. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Si no, ya cerramos. Sí, claro, seguimos con... Ah, bueno, como quieran. En realidad, digamos, es complejo. A mí me invitaron a hablar sobre el teatro under rosarino, que fuera yo el que tenía que hablar, y a quién podía sugerir yo. En realidad no sabía muy bien por qué me habían llamado a mí o por qué a mí me ligan, antes de ligar a otras personas, como por ejemplo decía Omar, en el caso de Illepolín, como un bastión del teatro under, ¿por qué me ligan a mí con el teatro under? Supongo que está vinculado o con la cercanía de las chicas que son las que lo organizan, entonces a lo mejor estoy más cercano yo porque he sido docente de ellas, pero también pienso que puede llegar a ser por 2 espectáculos en los cuales yo los consideraría y los considero dentro del teatro under, pero digo, hablar de teatro under al lado del under mismo resulta un poco complicado, pero bueno, me invitaron. Yo lo sugerí a Omar por esto mismo que estoy diciendo, porque me parecía que Omar, no sé, tal vez no te gusta esto, pero sos como un personaje mítico, sos un mito rosarino, al menos para mí, digo, y encarnás y seguís encarnando lo que yo considero under. Nosotros flirteamos, jugueteamos un poco con la idea de lo under y lo contracultural y lo antisocial, pero luego nos terminamos adaptando. Yo al menos, no sé, nosotros, hablo del grupo La Piara. Los otros del grupo antes que yo, me parece, pero en el sentido de lo que Omar decía de plegarse a determinadas cuestiones vinculadas con lo institucional, uno terminó yendo por esos andariveles. Yo terminé yendo por esos andariveles, pidiendo subsidios,
circulando por los circuitos, valga la redundancia, del INT, festivales, etcétera, etcétera. De alguna manera se puede decir que me volví incluido. Y me parece que hay cierto rasgo del under que está vinculado con la desintegración y con la exclusión. Parecería ser que en ese lugar es donde sigue anidando cierta fuerza que uno la podría relacionar con lo contracultural. Digamos, voy a tratar de ser un poco escueto en esto para luego volver sobre Omar y preguntar y charlar más con Omar, ¿no? En principio la idea de lo hago a propósito, que es cómo se llama este segundo conversatorio, me parecía interesante porque me generaba, al igual que el primer conversatorio, que era no me acuerdo, algo sobre... Ariel en el tercer milenio. Ariel en el tercer milenio, que yo no lo podía contextualizar a qué se refería ese segundo conversatorio. Este segundo tampoco lo podía contextualizar demasiado, pero lo traté de asociar con algo, lo hago a propósito, digamos, que está vinculado con cierta idea, lo vinculé rápidamente al under con el grotesco. Cierta idea de que el grotesco, digamos, es una palabra italiana que viene de grota, que significa cueva, lo profundo, y el under, si vamos con lo que decía Omar de la significación de la palabra inglesa, es lo subterráneo, ¿no es cierto? La reformulación me parece muy acertada de lo que dice de engrudo, que yo también lo asocio con la idea de pastiche, y yo creo que esa idea de engrudo y de pastiche, hago una pequeña digresión, está muy, o yo al menos la logro ver en ese rejunte, llamémoslo, ese engrudo de lo que son las estéticas de los espectáculos que estuvimos viendo tuyos. Entonces, la idea de lo profundo, como la idea de lo bajo, hay un lugar que puede compartir, que pueden tener en común, que es lo oscuro. La idea de lo hago a propósito, si uno pudiera aceptar que hay un personaje under y hay un personaje grotesco, el personaje grotesco en su oscuridad no puede dar cuenta y de alguna manera no lo puede hacer a propósito a lo que hace, no tiene otra forma de hacerlo. Pero el personaje under, si se me acepta el término, a mí me parece que sí lo hace a propósito, porque de alguna manera puede denunciar aquello que de alguna forma lo subleva. Ahí asocié la idea de hacerlo a propósito. Digo, el grotesco va hacia adentro, el under va hacia afuera, denuncia. Digo, ¿qué denuncia? Y por eso es contracultural, denuncia los valores burgueses. Esta palabra creo que no suena anacrónica, por más que pueda escucharse así. Bien, yo quería mostrar, de alguna manera, nosotros en el año 1994, cuando empezamos la escuela de teatro, armamos un grupo que se llamaba Junta Parateatral. En realidad era la Piera Junta Parateatral. Digo, la idea de creo que aparece un poco de la idea de lo paracultural. Y lo paracultural aparece principalmente, me parece que está vinculado con dos instancias o con dos cuestiones. En principio nosotros teníamos como referente una revista de contracultura de aquella época que la dirigía Enrique Sims, que se llamaba Cerdos y Peces. Estábamos muy influenciados por esa revista lo conocimos a Urdapilleta, conocimos, no sé, en el principio a Los Redonditos de Ricota, en esa revista escribía Vera Lán,
y era nos llega tarde a nosotros. Nosotros lo armamos al grupo en el año 1994, si no me equivoco, Cerdos y Peces aparece después de la dictadura. Habrá aparecido en el 84, supongo, ¿no? Sí. Yo no sé si todos conocen la revista Cerdos y Peces, pero salvando muchísimo las distancias, tenía una estética lo que hoy se puede ver en la revista Barcelona, con unos collages, con unas tapas como muy contundentes, contestatarias, y trabajando sobre la cuestión de la violencia, la cuestión sexual, y eso era muy movilizador. De hecho, el nombre La Piara sale de ese lugar. Una frase que Martín Fumiato, que es ese otro actor que está ahí, yo soy aquel, una frase que él me hizo acordar que salía de ahí, que era como que los peces se pueden escapar del lodo, pero los chanchos se quedan estancados. Jugueteábamos mucho con la idea de, en un principio se iba a llamar Camino al Borda el grupo, nos parecía demasiado, me dice Martín, me parece que es mucho, como una idea, mirá, están loquitos. Pero sale de ahí la cuestión de Junta Parateatral. Y bueno, lo parateatral era porque considerábamos de alguna manera que lo nuestro no era teatro, era algo que estaba al margen del teatro. Bien, ¿podemos seguir avanzando? Bueno, esas son escenas. Pelo de Grasa es el primer espectáculo de 1994. Es una versión libre de Decir Sí, de Griselda Gambaro. También tuvimos problemas con Griselda Gambaro, porque había un cambio de roles. Digamos, el guión que nosotros presentamos no le cayó bien a Griselda Gambaro, entonces no lo aceptó. Pero tampoco fuimos para atrás, terminamos haciendo fraude, como hay que hacer en Argentores, ¿no? Es la relación de un peluquero y un cliente. Es una obra de teatro abierto del año 81, de la primera versión de teatro abierto. Arrancábamos con unas máscaras, ¿volú un cachitín? Arrancábamos con unas máscaras. No, ese es donde estamos con las máscaras. Arrancábamos con unas máscaras, una onda así de chancho. Esta es una de las primeras versiones, porque después ya nos habíamos despojado de todo, lo hacíamos en calzoncillos. Y ahí tomábamos leche y tomábamos vino y hacíamos unas gárgaras, y escupíamos y nos escupíamos. Y había seguí avanzando si querés. Había una cuestión, ahí ya es otra versión. Había una decisión como muy fuerte de provocar. Queríamos que la gente se movilice. Al caso de que, bueno, ahora cuento algunas anécdotas de cómo queríamos que la gente se movilice. No sé, por ejemplo, jugábamos mucho con el teatro invisible. El espectáculo se puede decir que comenzaba, se puede hablar de algo performático tal vez, desde el principio. Por ejemplo, una de las primeras veces teníamos unos volantes que después van a aparecer ahí, creo. A ver si avanza. Bueno, ese es otro de los afiches. Ahí está. Ese que tiene como una barra ahí de código. Ahí donde hice observaciones, por ejemplo, nos cortábamos el pelo y le pegábamos pelo nuestro. Entonces le dábamos a la gente, y ese código de barras, estaba Matías Tamburri y Lucho Bonano, que vive en Buenos Aires. Entonces estaban en la puerta y hacía como que le pasaban y se le trababa, le pedían documento a la gente y lo empezaban a verduguear al público de la entrada. Como de alguna manera anticipando aquello que luego pasaba en la ficción, ¿no es cierto? Donde el peluquero verduguea, hostiga y termina matando al cliente. Después, volví un cachito. Después parecían, como por ejemplo ahí, que dice teatro porno, ¿no? Que era como una forma de captar gente. Digo, porque pasó, en realidad la palabra teatro porno aparece de una clase que teníamos con Aldo Prico en segundo año, donde él hablaba de lo pornográfico y de lo erótico. Sí. Y bueno, ¿qué pasó? En una de las funciones fue interesante porque fue un solo espectador teníamos en esa función. Y había 3 chicas que colaboraban con nosotros
No estaba muy definido quién era la PIAR en principio, éramos todos, todo el curso, llamábamos gente. Entonces estaban nuestras 3 compañeras que, digamos, para hacer un poco de bulto, estaban en la platea y el tipo se le sentó atrás. Y medio que estaba como esperando a ver cuándo se realizaba la cuestión porno. Digo, nunca apareció, después vio aquello que estos dos que hacían lo que hacíamos. Después es interesante lo de la idea de la trasnoche. Nosotros empezamos haciendo trasnoche y seguimos por un par de años. Era 0:30 el espectáculo. Bien, a ver, avancemos. Bueno, ese era otro afiche. Y esta obra, a ver si me... Bueno, les cuento más o menos cómo surge. Nosotros éramos un grupo de la Escuela de Teatro, como ya lo dije antes, era Escuela Nacional de Teatro. Yo leo esta obra, Decir Sí, se la propongo a Martín Fumiato, y el grupo se fue armando. En principio no estaba bien definido quiénes éramos, porque un poco trabajábamos también, como decía Omar, con la creación colectiva, todo el mundo aportaba algo, convocábamos a lo mejor para una función algunos compañeros, para otra función no, y siempre teníamos como una previa performática de esto, qué sé yo, y esta idea de provocar y de trabajar sobre los espacios. Por ejemplo, en la Escuela de Teatro Antigua, que quedaba allá en calle Córdoba y Mitre, durante todo el mes que arrancamos lo hicimos en diferentes lugares de la escuela. Lo hicimos en el salón principal, después, por ejemplo, hacíamos entrar a la gente al salón principal y estaba todo vacío. Y había alguien que era la guía y lo llevaba hasta la terraza. Habíamos armado el espectáculo en la terraza. Después otro lo habíamos armado en el hall y había un techo que se corría y nosotros habíamos encontrado unos huesos enormes así, que de una carnicería. Se abría el techo, empezaban a caer huesos y después nosotros bajábamos, que era como una cosa un poco... Con unas antorchas bajábamos de un techo alto, digo, ¿no es cierto? Y esto de teatro invisible también en el estreno de la obra, y que ahí me parece arrancó un poco la idea que vimos que se generó algo como muy fuerte. Digo, hicimos el estreno y yo tenía pactado con Martín, solo con Martín y con Federico, que en ese momento hacía las luces. Las luces eran unos tachitos, ¿no? De conserva. Y nosotros le dijimos, bueno, va a pasar algo, le dijimos a Federico, vos cuidá las puertas. No le habíamos dicho qué. Entonces, en un momento, Martín, en el medio de la función, se desmaya. Cae redondo. Yo me sorprendo, digo, no sé, encima estaba la madre del flaco. Le decimos el flaco a Martín. Y se viene toda la gente al escenario, ¿no es cierto? En ese momento yo tenía un hacha abajo de una mesa y saco un hacha. Entonces le digo a la gente, ¿qué hacen con mi comida? Y la gente miró, empezó a huir del escenario. Y en ese momento había 2 personas que los paró Federico, que se iban a llamar a la ambulancia. Digo, después no pasó. Pero a partir de ese acontecimiento, nosotros en todas las funciones y durante todo Pelo de Grasa, era un momento de la obra. Alguien del público saltaba, nos empezábamos a pelear entre nosotros, y también se dio en la otra obra que vemos después, que se llama Spider. Imprevisto, digresión. Bueno, María, eso es más o menos... Matías, ahí está, la foto esa es de la terraza, ¿no? Exacto. Está buena, por eso le decía. Exacto, esa foto es de la terraza de calle Córdoba. A ver, sigamos avanzando. Sigamos. ¿Está? Y ahí estamos en Spider. Esta es la segunda obra. Se llamaba Spider New Music Cabaret. Es del año 97. El subtítulo era Tragedia Criolla. Aquí tratamos un poco, ya nos estábamos como decidimos como hacer algo más grande.
Nos parecía que Pelo de Grasa pero queríamos como esto que decía antes, como a ver si podemos tener más producción y toda esa idea que uno tiene, como si pasara por la idea de la producción y por tener vestuarista y por tener escenógrafo y que la contundencia tal vez sea mayor. Es diferente, no sé si es mayor, es otra cosa. Aquí estábamos un poco más adaptados, a ver, seguí avanzando. Bien, pero también teníamos estas cosas, no, un cachito para atrás. Entonces, por ejemplo, ahí la gente entraba y había un Jesucristo colgado, que era Matías Tamburri, que le habíamos puesto unos pañales, y había, las chicas estaban tiradas con unas antorchas, eran como una especie de cadáveres, y la gente en un momento se cortaba la luz y venía como una especie de guía que nos llevaba como por un pasillo muy angosto, y era una cosa un poco claustrofóbica, después nos decía la gente. Entonces, en ese ir en oscuridad, la voz de la guía, que era Maru Solana, le decía a la gente: los actores pueden tocar al público, pero el público no puede tocar a los actores. Y bueno, ingresaban a la sala, a ver, avancemos. Eso. Me hizo acordar a lo que vos contaste del falo enorme. Eso en realidad era, no, un poquito para atrás. Esa también. Era una escena en la cual yo estaba travestido, Martín supuestamente era mi esposo, era una relación de pareja. Trabajábamos mucho con la idea también, sobre todo en esta obra, la idea de lo sexual, lo fálico, el culo, la mierda, estaba ahí dando vueltas. A ver, avancemos. Eso era una proyección que se daba atrás. Ahí Martín estaba como en el sótano. Yo lo tenía encerrado porque no le dejaba ver al pibe. A ver, avancemos. Bueno, ese era está bien, el coso. Está ahí. Bueno, y ahí termino. Bien. No, y para terminar, Sebregondi no. No, porque en realidad es el nuevo grupo nuestro y yo no lo considero tanto como under. Sí, me parece que estamos. Y ahora les quería mostrar algunas, no lo voy a pasar todo porque tal vez haga un poco largo, pero algunas imágenes. Algunas imágenes para que vean más o menos la estética. ¿Ahí sale Diego o no? Por ahí. Pero un poquito más fuerte. De esos placeres me olvidé. Imagínate la vida, quitarla, proteger, lastimar. ¿Cómo te explico? Necesito estar completo. Completo. Hay un montón de gente que anda incompleta. Igual. Que se jodan por pelo. Yo te voy a completar, mi amor. Eso, claro. Por ejemplo, hacíamos eso, escupíamos, meábamos en escena. Porque a mí me encanta la posición. Me encanta la posición así medio encorvada, de estar así. Pobrecito, ¿no? No va a querer que viva por siempre, hombre, tiene el Dios, Yo soy una enfermera. Así era el viejo, no me acuerdo. Bueno, hombre, pero no se ponga así.
no va a querer que vivamos. No, cuando usted me dijo que dice, madre, mamá, a mí me amo, 300 ayudas, ¿cómo le damos 300.000 ayudas? 300.000 ayudas, 700.000, bueno, 900, 970, con usted me dijo, serio, inmortales, hoy inmortales, el grito sagrado, libertad, como genial termina la película, una. Imposible. Imposible. ¿Qué? No me agarran el brazo, que el pelo. Deje. Mire, se lo limpio y después sabe lo que hacemos. Yo no sabía que era lunes, porque si yo sabía que era... Mire, en el día se me cayó la llave y me olvidé. Sí. Digo, será junto ya que... Oye, si no está tan bien. No importa. Era bastante literal, ¿no? Todo. Y acá era una... Puse esta escena por el tema de los cortes que hacíamos hacia el público. A mi Conchita, ahora hastiada, empalagada, satisfecha, había un cordoncito y con la tijerita que papá y mamá. Gordo, ¿cuándo va a poner el luz? ¿Lo estuvimos ensayando o no lo estuvimos ensayando? No, la pelota va, ahora va la luz. No sigo porque sos un boludo. Por eso no sigo. Seguimos, a ver, tanto saber, ¿por qué no me dejás hacer la luz a mí? Quería que arriba. Quería Y ahí salía... No lo toques. ¿No? ¿Y por qué? A ver, que sí. Porque sí, que no sé qué. Sí, entonces, sí lo hace. Regalo de casa bien. No, mi amor. Claro, supuestamente el pollo era el hijo nuestro. Ah, y esta escena era como bastante fuerte al final. Yo como sé, ya tuve 2 segundos acá y aprendí. Aprendí con los cortes. ¿Qué es mi problema? Leche polva. Se va a comer negro, blanco. Le conté el chiste del licuado. Se lo conté claro. ¿Para qué leche polvo es para poner después? ¿Para qué? El corte sagitario. Se puede. Y ahí terminaba, esta es la última escena.
Bien, era eso y una cosa más en relación al público. No, gracias. Una cosa más y le doy la palabra a Omar. No lo dejábamos aplaudir al final al público, lo echábamos de la sala. No puse esa escena porque ya se estaba haciendo un poco largo y el público quería aplaudir y le decíamos que no. Y en otras funciones entramos con un matafuego y lo echábamos al público en el matafuego. Bueno, más o menos eso y no sé, vamos con las preguntas. No, yo te quería preguntar en realidad si vos, en eso que yo digo antes del engrudo y del pastiche, ¿hay algo de eso que vos reconocés? Porque es muy reconocible, me parece, cierta estética de la que vos trabajás. De hecho, yo creo que se puede ver en las imágenes que vimos de lo que vos trabajaste con Norberto Campos, o incluso la obra de Santi, de Jesús, con la estética de las obras que vos dirigís. ¿Vos considerás que hay una línea estética, una línea propia? ¿Lo podés ver? Sí, yo creo que sí, que es evidente. Es decir, sí, me parece que todos los realizadores que yo nombré así tienen una línea en común. No sé de dónde viene, si me preguntás de dónde viene esa línea, pero por ejemplo, estaba viendo que en Pelo de Grasa hay mucha actividad estilo happen, es decir, lo que eran los primeros happenings en el Ditela, ¿no es cierto? Escenas improvisadas, escenas que se van renovando durante una misma puesta. Y algo que es muy particular es la agresión al público. Eso de la agresión al público empezó en los años 70, antes no se daba, al público se lo reverenciaba, ¿no?, en el teatro. Pero a partir de los años 70 se empezó a trabajar ese tipo de agresividad despiadada contra el público, que por momentos en algunos casos llegó a extremos delirantes. Yo, por ejemplo, antes de trabajar con Norberto Campos acá en Rosario, había visto en el Ditela una puesta en escena del grupo Lobos que se llamó Casa Tres Cuartos. Yo no conocía en esa época a Norberto, no conocía qué era el grupo Lobos, pero bueno, caí en el Ditela y justo para presenciar esa obra. Y en esa obra también se agredía mucho al público. Y en otras obras también del grupo Lobo también se los escupía, se le tiraba con cosas, le pegaban al público. Es decir, era una actitud un poco vengativa con respecto a lo almidonado y acartonado que siempre fue el público burgués que iba al teatro a hacer la digestión. Todo este movimiento era una reacción para movilizar, para despertar de alguna manera al espectador que estaba cómodamente adormecido, ¿no? Y bueno, como digo que no sé de dónde viene la línea que seguimos algunos creadores con respecto al teatro. Esto no inventamos la pólvora. Ya Meyerhold tenía una línea que muchos teatreros fueron siguiendo. Grotowski también, es decir, si uno ve los videos de Grotowski o de Cantor en YouTube, se da cuenta que es una misma línea que trabajamos todos, diferentes realizadores, ¿no? Que es un poco como una forma de
de distanciamiento del teatro profesional, del teatro tradicional, del teatro armado. Es decir, ese teatro que se mira a sí mismo, ¿no? Y que no da nada por seguro ni por sentado, que puede ir variando de una puesta a la otra, que trabaja con la carencia de elementos, como proponía Grotowski en su Teatro Pobre. Pienso que es esa la línea que siguen los directores que podemos llamar under o marginales. Sí, me hiciste acordar esto de la agresión a la gente, que otra de las vertientes que nosotros teníamos como una referencia muy importante en La Piara, además la Riviera, por un lado la revista Cerdos y Peces, y por el otro lado, que me había olvidado de nombrarlo, era un grupo catalán que ahora está completamente, sí, La Fura del Baus, que hacían unos espectáculos donde era un poco temeroso ir a sus shows, a sus performances. Hicieron un par acá en la Argentina, en Buenos Aires, y también se llevaban puesta a la gente, le tiraban agua, la golpeaban. Sí, tal vez la palabra sea esa que vos dijiste recién, que está vinculado con la carencia. La idea de que parece un teatro carente, pero no carente. Desacralizado. Un teatro desacralizado. Yo pienso que hay dos tipos de teatro, el teatro sagrado y el teatro profano. Lo que yo hago es teatro profano. No sé si hay alguna pregunta. Yo te quería preguntar que vos, bueno, ¿A Omar o a mí? Bueno, a vos en general, digo, ¿cómo ven el tema del under ahora, acá, actualmente? La movida under en Rosario, ¿hay un grupo under así? Yo no la veo. No la logro ver. Lo único que sí, a mí, por eso me parece la figura de Omar, y para hablar de eso me parece que sos el único que va por ese lado y que ha seguido sosteniendo ese reducto under. A lo que yo entiendo el under, a no recibir ningún subsidio, a estar por fuera del oficial, me parece, de lo que yo conozco, sí. Quizás haya otras cosas, pero es lo que yo. Bueno, el peligro del under es que tiende a institucionalizarse. Es decir, Urdapilleta y Batato y Tortonese eran una cosa en el paracultural. Después, cuando empezaron a trabajar con Gasalla y pasaron a la televisión, hacían otra cosa. Eran geniales también. Pero, por ejemplo, al público televisivo del show de Gasalla le encantaban esas peleas que tenían Urdapilleta y Tortonese, que se tiraban del pelo y se corrían por el estudio y se tiraban al suelo y se pegaban. Porque ahí ellos les estaba dando lo que el público televisivo pide, ¿no es cierto? Pero en paracultural era otra cosa. Tenían una línea muy poética. Batato recitaba poemas de Alfonsina Storni, de poetas uruguayos, era otra cosa la creatividad, ¿no? Así que yo pienso que trato de no permitir que se me institucionalice para nada. Es decir, yo quiero seguir haciendo lo que me parece que está bueno, lo que me parece que es mi forma de expresar en el teatro. No, pensaba la idea de que habría que ver si en un cuerpo más joven que el tuyo, que el mío, y en relación al under, no hay algo que surge por un lugar de represión enorme anterior. Hay que ver si ahora, después de este lugar horrible que estamos transitando, que supongo que se va a poner peor, porque siempre va a ser peor. Vamos rumbo a peor. Sí. Digo, hay que ver si después de eso no surge algo
porque digo, el teatro under surge a través de una coartación de la libertad y una represión de lo artístico tremendo, ¿no? Una especie de bombas diminutas, como diría. Y en un momento sale eso, y necesariamente se tiene que contraponer a algo. Y ahora, no sé, digo, esta idea de lo capitalizado, ¿no? Del capitalismo y de que lo institucionalizado y lo burocrático hay un sistema que está tomado por eso. Bueno, no sé, digo, me parece que está vinculado con eso también lo under, ¿no? Sí, yo coincido con lo que vos decís. Creo que en la actualidad estamos viviendo un presente complejo, nacional y regional, y me acordaba de lo que dice Lorena Bercero, una investigadora que investigó sobre el teatro militante de los 70, en un libro muy interesante sobre el under de los 80 en Buenos Aires, que se llama El modo mata moda, que está escrito por dos sociólogas. En el prólogo, que lo escribe Lorena Bercero, dice cómo del 2015 en adelante se resignifica el under. O sea, vuelve a ser como que se resignifica y vuelve a cobrar esa cuestión contracultural antisistema, porque bueno, creo que es lo que vos estabas diciendo, ¿no? Que en este presente como que han vuelto esos valores de la modernidad y de lo burgués, que me parece que volvió, que no es de moda, al contrario, está vigente. Bueno, el domingo hemos tenido una marcha, dos cosas terribles pasaron el domingo, lo de Brasil y la marcha esta con mis hijos no te metas, que bueno, no sé lo que piensan ustedes, chicos, pero a mí me pareció terrible. Bueno, en este contexto, esto vuelve a ser, sigue siendo contracultural, y coincido con vos, quizás en las nuevas generaciones vuelva otro under, otras expresiones por ahí que pasen por otro lado. De otra forma. Sí, de otra ¿cierto? forma. Sí, porque digo, también puede ser anacrónica mi noción del under. Digo, me parece que puede haber una reformulación que yo ahora no estoy viendo de lo under. Lo anacrónico sería porque yo, digamos, y conservador se podría pensar en considerar que el under es aquello, pero es verdad que lo tengo fijado en ese lugar, al under. Y creo, volviendo a la idea de la carencia, digamos, nosotros hacíamos teatro under también porque carecíamos incluso de medios económicos para hacer otro tipo de teatro, ¿no? Como que no nos quedaba, yo creo, digo, el pollo ese, no nos quedaba otra que hacerlo de esa manera. Entonces, lo que yo pensaba es que la forma de producir teatro así está vinculada, no casi con una decisión voy a hacer teatro under, sino con un lugar que no queda opción de hacerlo de esa forma. Digo, el pollo ese que se caía ahí era el pollo que después comíamos al otro día. Bueno, no sé si alguien quiere hacer otra pregunta, hace frío, o... Bueno, si nadie quiere hacer una pregunta, que haga un cierre. Acá, de ahí atrás. Ahí va. ¿Podría hacerse como una mezcla de lo que uno tiene de una tragedia, una tragicomedia a un poco de ese under? No sé si me expreso muy bien, pero... ¿Cómo hacer una tragicomedia? Yo de lo que tengo de la tragicomedia a un poco de ese under, como una mezcla de las dos. Bueno, a lo mejor lo que decía antes, yo asocio la tragicomedia con la idea del grotesco. Digo, en ese sentido claro. Se podría pensar que el under es un grotesco para abajo y que el grotesco es un under para adentro. Claro, pero, o sea, modificamos un poco más profundamente, sería, más profundamente. ¿Al under? O sea, de lo que tenía yo, de 3 puntos suspensivos, sí. Ponerle más profundidad a eso. Sí, no sé.
porque ella está hablando de un espectáculo que hicimos el año pasado con los chicos de cuarto, de egresados. No sé, me parece que era muy oscuro, era bastante oscuro, pero me parece que un espectáculo surgió... Bueno, no, estoy hablando de más, porque La Piara surgió en la institución. Así que entro en contradicción. Yo vi Pelo de Grasa en la Escuela de Teatro de Calle Córdoba. Fue una bomba, me pareció magnífico, genial. Y sobre todo me gustó mucho porque fue una de las pocas obras que de alguna manera mostrasen la relación homosexual entre dos hombres, lo que hoy se llama una relación homoerótica. Estaba todo muy sublimado, es decir, bueno, acá por lo que vimos en una función se fueron de más, ¿no? Pero la versión que yo vi, no se sabía si realmente eran una pareja homo o si podían ser dos amigos cualquiera, porque el tema era el del sometimiento de una personalidad a otra, ¿no? Y bueno, quería decir eso, fue una obra que yo vi en esa época que me cambió mucho el panorama también. Y también, por último, quiero nombrar una obra que no la nombré antes, pero que participé en el año 90, que fue el Edipo Rey, dirigido por Rodi Bertol. Fue también una obra fabulosa, un trabajo realmente titánico y que duró muy poco en escena porque la hacíamos en el hall de lo que antes era el Hotel Italia y hoy es la sede de la universidad. La hacíamos en el hall, entre las columnas griegas. Yo hacía el Tiresias, el adivino ciego, y la obra fue también fantástica. Y bueno, nada más, si alguien quiere hacer una pregunta. Bueno, entonces yo por mi parte... y de los invitados, Omar y Matías. Y bueno, con el equipo de la biblioteca estamos agradecidos por la participación, bueno, que paró de llover y lo pudimos hacer en el patio como pensábamos hacerlo. Y siempre en los conversatorios va el anterior y ahora nos gusta que el público intervenga en algo. Entonces, nuestra propuesta como cierre de este conversatorio, vamos a repartir algunas cartulinas y vamos a hacer un cadáver exquisito con lo que les haya quedado o hayan sentido sobre este encuentro. Así hacemos el engrudo, el collage de las frases de cada uno sobre esta charla. Así que ahí mi compañera Marianela. Bueno, vamos a agradecer a Diego por la técnica, a Juan que nos está haciendo el aguante con la cámara, Fernanda, Marianela, mi compañera también, somos el equipo de biblioteca. Gracias por la participación de todos, gracias Omar por venir a la escuela y gracias Matías por aceptar nuestra invitación también.